Tengo el gusto de presentar a Heber Krüger de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es jefe del equipo de investigación en salud mental y psiquiatría de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. La ponencia de él es el impacto psicosocial de la pandemia del COVID-19 en el Perú. Adelante, Heber. Quiero agradecer a Pontificia Universidad Católica de Ecuador y también a esta gentil invitación de Emilio Salao y a la conducción de Karen Pese. Muy agradecido, y también a toda la comunidad universitaria que nos sigue, a las participantes. Me encanta que sean la mayoría mujeres, o si no todas. Entonces, la paso mejor, en verdad, discúlpenme, pero la paso mejor. Y eu também deseo compartilhar com o Cíntia que representa o Brasil, e eu também vou procurar falar devagar. Tudo bem? Bien, entonces vamos a empezar con... es una breve presentación, ¿no? Lo que yo represento a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy miembro del equipo de investigación en salud mental y psiquiatría, en este caso, gracias a la gentil invitación del doctor Ernesto Gosser, de la Facultad de Salud Pública. Bueno, en este caso vamos a presentar 3 investigaciones realizadas por el equipo de investigación al que pertenezco, donde están los doctores Martín Arévalo, Víctor Ancuye, Bruno Pedraz. Se trata de 3 poblaciones. Primero estudiamos Lima Metropolitana por su, vamos a decir, trascendencia, y eventualmente porque las políticas de salud podrían generarse a partir de la ciudad capital. Además, dicho sea de paso, la más afectada. Luego, el segundo artículo ya publicado investiga las poblaciones, las subpoblaciones con enfermedades crónicas. Y luego, la comunidad universitaria, ¿no?, de estudiantes de medicina, que son nuestra prioridad desde el punto de vista del soporte que teníamos que brindar. En el Perú, en marzo de 2020, se declaró el estado de emergencia sanitaria de las más extremas, con severas restricciones sociales y distanciamiento físico. Un toque de queda, que significa no salir en las noches, salvo alguna emergencia, y esto duró 4 meses. Nosotros iniciamos este estudio justo en la post-cuarentena, de manera que vamos a evaluar también ese momento, no de una manera transversal. Y debo señalar, para hacer la introducción, que la depresión y la ansiedad son los trastornos de salud mental, no solo más frecuentes en el mundo, sino también generadores de las principales causas de años perdidos por discapacidad. Ustedes, los que están haciendo la maestría, me entenderán muy bien. De estas 2 condiciones es que se genera el impacto psicosocial pernicioso para la población. Entonces, nosotros vamos a tener ese contexto. Y ahora, ¿qué nos motivó? El equipo de investigación estaba diseñándose, estaba apuntando a otro tipo de investigación, y entonces empieza todo esto, fines de diciembre, en Wuhan. Inmediatamente nos pusimos de acuerdo, porque, vamos, de alguna manera no podíamos dejar de estudiar el impacto, ¿no?, emocional en la población a la cual nos dirigíamos. Ahora, gracias a la aparición también, dicho de paso, que ya estábamos a la casa de artículos de investigación, y fue en China, Wuhan, Brasil e Irán, donde aparecen las primeras investigaciones. Entonces eso nos motivó mucho más.
la población de Lima, lo mencionado, para elaborar propuestas de acción pertinente, ¿no? Que pretendan, ¿no? Digamos, apuntar sobre la base de evidencias científicas. Igual para las poblaciones vulnerables, como he dicho, enfermedades crónicas y la comunidad universitaria. Este estudio, para señalarlo brevemente, se usó, como la mayoría de investigaciones, el PHQ, que es para síntomas depresivos, y el GAD-7 para síntomas ansiosos, que es digamos, señala la OMS. De esta manera, ahora, lo que hicimos fue solicitar el permiso a la doctora Q de Wuhan, porque fue el primer estudio que utiliza el CPDI, que es un instrumento que mide el estrés, ¿no? Que significa que es por encima del estrés, para señalar algo. No existe propiamente esa palabra en castellano, pero lo tenemos que usar, que fue previamente validado. Nos dio tiempo para validarlo previamente, y ambos fueron pasados por el Comité de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a la que yo represento. Estas 3 poblaciones fueron las empleadas en un solo estudio. Las encuestas fueron en línea, a manera de bola de nieve, por los diversos medios sociales de Internet. La población que estudiamos, porque era una encuesta autorrespondible, se respondía directamente, población general igual o mayor de 18. Estudiamos también a la población salud COVID y no COVID, mencionaré brevemente, también fue parte de otras investigaciones, y la subpoblación con enfermedad crónica estudiantes de medicina. Bien, ¿qué podemos decir acerca de la población general de Lima metropolitana? Encontramos que 10.7 expresaba síntomas ansiosos y 22% síntomas depresivos significativos, que estaban dentro del rango de moderados a severos. No es poca cosa, no es poca cosa. Nos indica que de alguna manera estos porcentajes podrían significar ya necesidad de ayuda profesional. También encontramos que a mayor edad y tener un familiar fallecido por COVID fueron factores de vulnerabilidad. Fueron 2 variables que encontramos que eran de vulnerabilidad, y un factor de protección fue el que hayan tenido familiar, sin embargo, no haya fallecido, ¿no? Luego, estrés por COVID, aproximadamente 50%. Todo esto fue publicado y obviamente nos llamó la atención a nosotros. 10.7% densidad y 22%, como ya lo mencioné. Ahora, es interesante señalar que aproximadamente coincide con los otros estudios a nivel mundial. La mayor prevalencia se encontró en Lima Sur. Nosotros dividimos, como se suele suceder epidemiológicamente, en Lima Centro, donde están los distritos, digamos, más acomodados, con ciertas normas que son más cumplibles, y Lima Norte, que es en la zona donde la Universidad Peruana Cayetano Heredia opera en su sede central, y que corresponde más bien a zonas de nuestra población más necesitada. Y Lima Sur, que también es una población necesitada, ¿no? En donde están sin lugares que todavía tienen una condición precaria de vida, y Lima Este, que involucra distritos que son entre acomodados y no necesariamente acomodados. Lo que queremos señalar es que esto no se puede explicar porque desde el momento en que hay dificultades, ¿no? En problemas económicos que ya han sido dichos, disminución de la canasta mínima familiar, teniendo que trabajar en las calles, encontramos que ahí, en Lima Sur, sobre todo, era donde menos se cumplían las normas. Señaladamente encontramos, por ejemplo, algunos casos de Lima Norte, ¿no? En donde simplemente siguieron funcionando bares a puerta cerrada, eventualmente, ¿no? También prostíbulos que también estaban a puerta cerrada. Entonces salieron esto como noticias, obviamente, que generaron preocupación, puesto que en ese momento no había una vacuna, y entonces esto era muy peligroso. Teníamos a estas alturas, quien no haya tenido un colega o una colega y familiares
yo creo que no existe. Nosotros perdimos, ¿no?, a muchos colegas muy entrañables, queridos. Eso fue muy doloroso para la población de salud, para el personal de salud. Luego, las subpoblaciones de la periferia, ¿no? Sí, digo yo, estaban en puertas cerradas y bares, ¿no? Y eran, por lo tanto, focos de contagio y de infección. Ahora, señalar brevemente este tema, porque el personal de salud encontramos esto, ¿no? No COVID y COVID no presentó niveles de distrés comparativo, ¿no? Esto no va en concordancia con los estudios hechos a nivel mundial. Sin embargo, este fue el hallazgo. Luego, los señalado que, ¿por qué a mayor edad? Una posibilidad que nosotros planteamos era que sí, porque prácticamente los adultos mayores fue la población que sufrió una especie de encierro domiciliario. Había que protegerlos, porque de otro modo sabíamos que era la población, ya estábamos advertidos que eran las poblaciones más vulnerables, los adultos mayores. Fue muy duro pasar por esta cuarentena de 4 meses. Privarse de la libertad basta un día, para quienes hemos tenido esa experiencia, es muy, muy, muy doloroso para la vida anímica. Estudios de subpoblaciones directamente, y es interesante señalar con enfermedades crónicas, fue un estudio en ese momento pionero y no tenemos conocimiento en el equipo de salud que haya aparecido otro estudio en relación a la vulnerabilidad de los pacientes con enfermedad crónica. Simplemente para recordar y ponernos en contexto, prácticamente todos los países que hemos vivido esta pandemia como tal cual si fuera una guerra, obviaron, todo era infección. Nos olvidamos de los pacientes renales, los pacientes cardiópatas, los pacientes con cáncer, ¿no?, hipertensos, cirugías que tenían que hacer, simplemente esto. ¿Y qué encontramos con esto? Que las subpoblaciones de personas se estudió con una o dos condiciones crónicas subyacentes, ¿ya?, y su asociación con síntomas ansiosos y depresivos. Encontramos que tener una o dos mostraban una prevalencia significativa versus quienes no la presentaban. Y estoy hablando señaladamente de síntomas ansiosos y depresivos. O hallazgo que también fue concordante con otros estudios de investigación, ¿no? En otra investigación salida de la misma base de datos también encontramos que una asociación entre la presencia de una enfermedad crónica previa como factor, ¿no?, vulnerable para ansiedad y depresión en la población de Lima, y también debo señalar, los pacientes también, porque consideramos deprimidos, también fue considerado dentro de enfermedad crónica. Otros estudios a nivel mundial señalan que el tener una enfermedad psiquiátrica ya era un factor de alta vulnerabilidad para síntomas ansiosos depresivos. Por ejemplo, ¿no?, el estudio de Tasmin y colaboradores, ¿no?, y esto lo hemos usado para la publicación. En primer lugar, mostró que enfermedades crónicas se encontraron: diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedades cardiovasculares y asma bronquial. Los valores eran señaladamente altos, valores de depresión en 38.9, 35.2, comparativamente con el resto de poblaciones, ¿no? Simplemente, ¿no?, otras investigaciones no señalaban este nivel, si bien no son propiamente comparativos, pero estamos señalando este dato. Y bueno, ¿qué encontramos nosotros? En primer lugar, hipertensión arterial, también, ¿no? Asma bronquial, segundo lugar. Tercer lugar, depresión mayor, como he mencionado, que también la estudiamos. Problemas de tiroides, hipotiroidismo. 5, diabetes mellitus, también que fue encontrada. Y no encontramos propiamente obesidad, sin embargo, también sí señalaban síndrome metabólico y tuvimos que aceptarlo de buena fe porque las personas señalaban eso, obviamente porque lo escucharon de sus propios médicos. Muy bien. Y para terminar, ¿no?, en este aspecto, el tercer grupo poblacional primero estudiamos también cuáles eran las cifras prepandémicas, ¿no?
poco comparables porque se usaron otros instrumentos. Sin embargo, a nosotros nos importaba mucho saber cuánto había antes y cuánto estábamos encontrando nosotros. Bueno, el estudio de 2010, ¿no?, de OSADE de colaboradores, encontró 34.1% de síntomas ansiosos y 29.9% de síntomas depresivos. Sobre todo en los primeros años, que fue una cosa destacada en ese entonces, a diferencia de los otros años que no había diferencias significativas. Ahora, interesante, porque nuestro estudio encontró exactamente algo similar, es decir, ¿dónde estaban los mayores porcentajes de ansiedad y de depresión? En los primeros 2 años de estudios de medicina. ¿Y dónde había menos? En los últimos 2 años, sexto, séptimo. Ahora, ¿no? Entonces, ahí nosotros pensamos, bueno, ¿qué posibilidades hay en la parte de discusión? Bueno, primero, una posibilidad es que muchos de nuestros alumnos tuvieron que reservar matrícula por temas económicos. Eso obviamente fue muy doloroso para los docentes que estamos ahí. Nosotros como docentes procuramos ponernos en el lugar de los alumnos, ¿no? También yo vengo de esa universidad en pregrado y entonces, vamos, fue muy doloroso esto, evidentemente, porque habían disminuido el ingreso, ¿no?, el ingreso familiar, pérdida de trabajo, etcétera, o empresas que habían, ¿no?, prácticamente quebrado o habían disminuido significativamente los ingresos. Bueno, entonces, y los otros dos pensamos que no tenían esa vulnerabilidad, primero por el factor universidad, como que ya manejaban más conceptos, ¿no?, podían entender, ¿no?, temas de riesgo y poderse cuidar un poco mejor, etcétera. Y por otro lado, porque bueno, ya están de salida, entonces, vamos, como que por inercia económicamente podrían haber tenido alguna facilidad. Pues, ¿qué enfermedades encontramos en ellos, no? Asma bronquial, rinitis alérgica, síndrome de ovario poliquístico, depresión mayor e hipotiroidismo. Interesante en esta población también. Muy bien, conclusiones, vean. El impacto psicosocial de la pandemia en las poblaciones estudiadas es aún de costos incalculables y no quiero ni mencionar a nivel nacional. No se han calculado. Simplemente nosotros consideramos que es muy difícil, va a ser muy difícil, sin embargo, se tendrá que hacer. Estamos hablando de miles de millones de dólares para hablar algo, ¿no? Y más allá de eso, atención, el daño emocional que se ha señalado, psicosocial, por pérdidas, muertes. Fue terrible eso. Hay pacientes que tenían que ingresados y que no se permitía la visita por estos temas de bioseguridad. Fue terrible, fue terrible. En el mejor de los casos, los hospitales, ¿no?, indicábamos que el grupo de psicología y psiquiatría por lo menos se encargara de hacer un contacto vía telefónica, celular. Los medios, hay cosas que han venido para quedarse en esta pandemia, tampoco lo podemos negar. La virtualidad es uno de ellos y gracias a la cual estamos nosotros aquí, ¿no? Podemos transmitir comunicación, hacemos también realmente telemedicina, etcétera, etcétera. Los daños, quiero decir, aún no han cesado. Estamos en lo que muchos investigadores han dado en llamar la ola de la salud mental. En estos momentos, ¿cuáles son las poblaciones más vulnerables según los estudios de investigación? Adolescentes y adultos jóvenes. Vean, la tasa de suicidios e intentos de suicidio está elevándose. Ya hubo un hallazgo en un departamento del norte, en Cajamarca, que está colindante con Ecuador. Ya está ahí, se ha estudiado y señaladamente esto está, y acá en los hospitales lo vemos de alguna manera por los ingresos que hay en nuestro hospital, en el Hospital Cayetano Heredia. Debo recordar que Emil Durkheim, después de la Primera Guerra Mundial, hizo un estudio asociado también a otras guerras, ¿no?, de Europa, y bueno, resulta que encontró en qué momento se suicida la población, no en guerra, en posguerra. Y estamos ahora viviendo cual si fuera una posguerra. Entonces, ojo, igual sucedió en nuestra experiencia cuando tuvimos el problema del terrorismo. Se captura al líder el año 92 y créanme, del 93, 94 hasta el 2001, la tasa de intentos de suicidio era tremenda.
Nosotros hicimos una investigación en el hospital donde trabajaba entonces Hipólito Unanue durante el año 95 a 2000. Más de 300 casos estudiados, ¿no? Fue una cosa terrible, ya era pan de cada día, ¿no? Tener 3, 4, 5 intentadoras, sobre todo mujeres, ¿ya? Son más intentadoras las mujeres, sin embargo, más suicidas los hombres. Hacen planificaciones letales. Entonces, vean, los daños no han cesado, estamos en lo que ¿no? No han cesado porque además, ¿no? Estamos a nivel de la región. Yo creo que estábamos pensando en el equipo, ¿qué país no, en estos momentos de Sudamérica no tiene? Muy pocos, ¿no? Quizá dos, no tienen una crisis política. Y es una cosa dramática, ¿no? Y menoscaba aún más el bienestar emocional de la población. Hay que tener eso en cuenta, o sea, llover sobre mojado. ¿Y nuestras poblaciones qué? Estamos en el Perú, estamos polarizados por un tema político, ¿no? La extrema derecha, la izquierda, y vean, no se pueden ni ver. En los medios sociales se pelean, pero sí, entre amigos, entre comillas, ¿no? Pero sí, se dejan de hablar, es una cosa tremenda. Bueno, finalmente, debemos señalar que ya la emergencia de nuevas investigaciones señalando el síndrome de post-COVID largo, que viene después de cuando hay secuelas, ya después de las 3 semanas en donde hay síntomas agudos de la infección por COVID, ojo, ya no es la infección aguda, estamos hablando de secuelas y que puede durar, ojo, más de un año. Por ejemplo, señaladamente, no se llegan a recuperar el olfato ni el gusto, eventualmente hay zonas que han perdido la sensibilidad, y no les quiero ni señalar, un estudio que en su momento nosotros consideramos que era de horror, porque resulta que este virus ahora se está perfilando para que de señalar que no abandona el cuerpo totalmente. Hay un 10% de la población que ha tenido COVID, así sea leve, en donde alberga el virus, y obviamente puede actuar en cualquier momento. Esto nos hace recordar, por ejemplo, al herpes, ¿no? Al herpes zóster. En cualquier momento se activa y genera una cantidad de órganos inflamados, más allá de que bajan otra vez las defensas. Entonces, vamos, esto está pasando. Y además estamos viendo, ya se ha mostrado la presentación de casos en general, de enfermedades con presentaciones inusuales. Vean, en mi caso trabajo en el área de tuberculosis, internamientos. Hemos tenido varias juntas médicas por casos que eran así de difícil diagnóstico, ¿no? Con presentaciones inusuales. Y esto solamente es tuberculosis, no quiero decir nada en depresión, también. Porque resulta que el síndrome de post-COVID largo también presenta fatiga emocional y fatiga física. Pacientes que no llegan a mejorar plenamente. Ahí tenemos que pensar, obviamente, preguntar siempre por COVID. Y créanme, hemos recibido varios pacientes que se tratan con los antidepresivos convencionales y sin embargo no mejoran del todo. Ahí, explorando bien, tienen síndrome de post-COVID largo. Entonces, esto, quiero decir, no ha terminado, y en una entrevista, nosotros en el equipo de investigación, no, esto tiene para más de 2 años, ¿no? Entonces, con esto quiero terminar porque nosotros no podemos bajar la guardia. No estamos para parpadear. Esperemos, sí, invito a todos, a toda la comunidad universitaria, a los profesores, profesoras, para investigar acerca de estos temas. No, el daño todavía no ha cesado. Bueno, estoy muy agradecido por la gentil invitación y abierto a las preguntas, que son realmente las que yo siempre aprendo, y soy el que suelo aprender más. Espero sus preguntas. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a ti, Heber. Muchas gracias por la presentación, y muy interesante también los resultados de los estudios y la preparación previa, que fue como un poco casualidad, que estábamos justo estudiando esto, y bueno, qué bien que se haya podido estudiar
Y bueno, la presentación que claramente muestra también el tema que ya hemos venido escuchando en varias presentaciones, los temas de inequidad, tanto nacionales como dentro incluso de una misma ciudad, ¿no? Tan importantes, y las explicaciones de eso, como también no puedo dejar de mencionar, porque soy profesora desde hace 25 años de la Facultad de Medicina, los temas de los problemas de salud mental en los estudiantes de medicina, agravados probablemente por el COVID, pero basales por las condiciones. Muy interesante esa parte también de tu presentación. Muchas gracias.